La Revolución Rusa. Rusia, 1917, después de casi 3 siglos de pobreza y estar sometidos bajo las dictaduras de los zares, la iglesia y los terratenientes, el país se encontraba muy atrasado en comparación con los otros países de Europa, es así como diversos grupos opositores buscaban el cambio, sin embargo la mayoría eran sofocados de manera violenta, asesinando y arrestando a los líderes, tal era el caso de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, quien durante sus estudios universitarios fue arrestado y exiliado durante 3 años en Siberia, luego huyó a varios países de Europa Occidental, propagando su ideología marxista y siendo fundador de los bolcheviques, que prometían un cambio a Rusia. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial aún estaba en curso y Rusia seguía recibiendo constantes derrotas en el frente debido a que sus soldados estaban mal armados y algunos ni siquiera contaban con el equipamiento necesario para la batalla, lo que hacía que la dictadura del zar Nicolás II se viera cada vez más frágil. Para enero de 1917 una manifestación pacífica pedía mejores condiciones laborales para las personas proletariadas, no obstante el zar respondió de manera violenta abriendo fuego contra las personas, lo que incrementó todavía más el descontento social, y para el 23 de febrero estalló una manifestación masiva de obreros en San Petersburgo, donde el zar ordenó al ejército sofocarla. Sin embargo el ejército esta vez no acató las órdenes y por el contrario se unieron a la revuelta, dando aún más poder a los obreros y dejando con casi nula defensa al gobierno. Buscando líderes que impulsaran la causa obrera, los obreros se dirigieron a la Asamblea Nacional, donde ya se estaba celebrando la creación de un nuevo soviet, un grupo que defendía los derechos de los obreros. Es así como Alexander Kerensky se convirtió en líder del soviet, encabezando el derrocamiento del régimen del zar. Cuando las noticias llegaron al frente, los soldados se alegraron con la esperanza de que un nuevo gobierno terminara con la guerra, y el 2 de marzo de 1917 Nicolás II fue derrocado sin oponer resistencia debido a que se encontraba prácticamente solo en su régimen, marcando así una humillación para él como zar, y de esa manera Alexander entró victorioso y asumiendo el nuevo gobierno donde formó una coalición entre el centro y la derecha. La gente pronto empezó a destruir las antiguas oficinas que pertenecían al gobierno del zar y liberando presos políticos de las cárceles, la mayoría de ellos eran bolcheviques, entre ellos también se encontraría Joseph Stalin. Sin embargo cuando Lenin se enteró del derrocamiento rápidamente llamó a parar la guerra e hizo un llamado para las otras naciones para detener la guerra y derrocar a sus regímenes. Rápidamente se preparó y se dispuso a ir a Rusia para ser parte de la revolución. Cuando Lenin llegó a San Petersburgo, lo acogió una multitud que pensaba que los felicitaría por haber derrocado al régimen del zar. No obstante Lenin aún creía que la revolución apenas estaba empezando ya que el nuevo gobierno tampoco le puso un alto a la guerra y las condiciones de los obreros aún no eran las óptimas. De esa manera Lenin comenzó a llamar nuevamente a una nueva revolución, donde el gobierno lo tachó de traidor y volvió a perseguirlo. León Trotsky, un antiguo rival de Lenin, ahora era uno de sus más grandes aliados debido a su discurso de que el pueblo era el que tenía que gobernar. Las constantes derrotas que Rusia seguía sufriendo en la guerra llevaban a la popularidad de los bolcheviques y su discurso de alto a la guerra. Las manifestaciones cada día eran más y más, a lo que el gobierno se cansó y volvió a emplear al ejército para sofocar las revueltas. Para el 12 de agosto el gobierno llamó a una reunión a los diversos grupos para llegar a un acuerdo de paz, pero los bolcheviques no asistieron. Declarando que en esa reunión no estaba la verdadera voz del pueblo, el gobierno los tachó de proalemanes, y se dispusieron a llevar un asalto contra los bolcheviques. Sin embargo los soviets se armaron y se dispusieron a defender a los líderes bolcheviques, marcando así un fracaso al gobierno. La impopularidad del gobierno nuevamente llevó a que casi nadie los respaldara, pues nuevamente los soldados se habían ido al bando bolchevique, y finalmente lanzaron su última ofensiva en contra del gobierno, tomando todos los puntos estratégicos de San Petersburgo y atacando la última resistencia del gobierno, donde los bolcheviques terminaron victoriosos y coronando a Lenin como nuevo líder, marcando así el origen a la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.